Terminadas las costuras realizadas para las pinzas y de haber unido los delanteros con la parte de la espalda, nos queda pendiente filetear los hombros y la parte central. Una vez hagamos esas costuras o esa parte del filete, nos queda lista la prenda para planchar y hacer quiebres de costuras y proceder con el montaje del cuello, que ya lo tenemos prehormado, solamente nos queda montarlo. Es importante que el cuello lo montemos antes de ubicar o de montar las mangas, puesto que vamos a tener menos material para poder manipular el ensamble o la montada del cuello sobre el escote. Entonces, procedemos a lo siguiente, montamos el cuello y finalmente vamos a ensamblar las partes de las mangas. Iniciamos fileteando el centro de la espalda. El filete en tejido plano es muy importante que lo hagamos con hilos. De esta manera el filete se ve más pulido y va acorde con el textil que utilizamos. La hilaza es un material propio para trabajar el tejido de punto. Entonces, es importante que para una prenda que quede bien terminada utilicemos hilos. En este caso del tejido plano. Fileteamos los hombros. Una vez realizado el filete en los hombros y la parte central de la espalda, es importante hacer el quiebre y darle dirección a la parte de la pestaña. En este caso, vamos a llevar la pestaña del hombro hacia el delantero y lo hacemos con la plancha. Para cuando ya vayamos a montar el cuello, no tengamos el problema de que nos quede hacia el otro lado. Listo, tenemos esta parte planchada. La parte de la pinza del costado también debe tener una dirección hacia donde caer esa parte. La vamos a llevar siempre hacia abajo, o sea, de la sisa hacia el ruedo. Entonces la vamos a planchar de tal manera que caiga de la sisa hacia abajo. De esta manera, cuando yo una los costados, debe quedar siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Entonces planchamos esa parte. Ya tenemos planchados los hombros hacia el delantero y ahora también debemos planchar las pinzas de la espalda. Esta parte, que es lo que he tomado de pinza, la voy a llevar siempre hacia los costados. La costura del centro, no tengo mucho problema, lo puedo llevar hacia la izquierda también para darle esa caída. Y la pinza la voy a planchar hacia el costado. Debo tener en cuenta que en ambos lados debe quedar igual. O sea, si aquí llevo la pinza hacia el costado, de este lado también debe estar planchada hacia el costado. Podemos voltear hacia el revés, hacia el derecho, para dar mayor quiebre en la unión de las costuras. Las pinzas deben estar bien planchadas. Que debe ir hacia abajo.
planchando cada uno de los procesos que vamos haciendo en confección, esto nos va a garantizar una mejor horma en la prenda después de terminada la parte de confección. Listo, tenemos esta parte, ya todas las partes planchadas con su respectiva caída. Y ahora sí vamos a continuar con el ensamble del cuello. Vamos a montar el cuello sobre la parte de la blusa. Seguimos con la montada del cuello sobre el escote. Al llegar a este momento, yo debo cerciorarme que la medida que tengo de punta a punta de la tirilla debe ser la misma que tengo desde donde comienza la botonera derecha hasta donde llega a la izquierda. Cuando elaboramos el cuello, nos dimos cuenta y sabemos que hemos dejado 1 centímetro por fuera de lo que ya está ensamblado del cuello. Ese centímetro es para poder unirlo al escote. De igual manera tenemos un piquete que me indica la mitad exacta del cuello. Ese piquete o mitad del cuello lo voy a unir precisamente donde está el centro de la espalda, o sea, la unión de las dos piezas de la espalda. Voy a colocar un alfiler y voy a comenzar a fijar desde el extremo la parte de la botonera con la parte de la tirilla. Deben quedar muy precisas. Entonces, para evitar que se me corra, debo colocar un alfiler allí. Ahora, lo restante, y más o menos buscando la mitad, sería el punto del hombro, donde también voy a colocar un alfiler y voy a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a tomar los extremos, recuerden que deben coincidir exactamente. Y luego el siguiente punto, que sería la unión de los hombros. De esta manera ya tengo fijo el contorno del cuello sobre el escote de la camisa, y seguimos con esa costura para terminar lo que es ya la montada del cuello. Empezamos la costura desde un extremo. Es importante tener en cuenta que cuando yo he ubicado el cuello sobre la blusa o sobre el escote, hayan quedado sobre el revés de la camisa o por el mismo lado del revés la parte derecha del cuello, o sea, la parte que he fusionado. Esta parte, que es nuestro derecho de cuello, va a quedar por el mismo lado del revés de la camisa, de tal manera que cuando yo lo ensamble, como él voltea, entonces va a quedar sobre el derecho o lo visible de la camisa. Entonces tengamos en cuenta eso. Bueno, vamos a empezar a pasar la costura. Retiramos este alfiler y con mucho cuidado vamos a empezar de tal manera que no se nos vaya a correr los dos extremos. Esa es la importancia de que el cuello quede bien montado o bien confeccionado. Hacemos un remate inicial y vamos a continuar a 1 centímetro, que es lo que he dejado de costura para unir las dos partes. Poco a poco vamos retirando los alfileres
Y tengamos muy en cuenta que al final también que no me vaya a sobrar de ninguno de los dos lados. Debe quedar preciso en el mismo punto. Ahora, ya tenemos esta parte de la pestaña que me ha quedado de unir el cuello con la parte del escote. Vamos a guardar esa pestaña dentro del cuello, de tal manera que quede guardada. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Antes de empezar la costura, debo verificar que estos dos lados, o sea, la parte de la botonera con la parte de la tirilla, queden en una línea continua, que no haya quedado un sobrante de ninguno de los dos lados. Para mirar más o menos cómo me puede quedar la horma, puedo ayudarme con alfileres. En la parte central puedo ubicar otro alfiler. Ahora, seguimos con la costura que me va a unir finalmente toda la parte inferior de la tirilla del cuello. Para evitar que en estas partes tan importantes como son las terminaciones del cuello, las puntas, nos quede un remate, vamos a empezar la costura en el punto del hombro. Entonces vamos a empezar una costura muy minuciosa en todo el orillo. Llegamos a este extremo, subimos y vamos a ir por todo el orillito hasta llegar a la otra punta, bajamos y devolvemos hasta llegar al punto del hombro. Esto con el fin de que cuando yo tenga mi blusa ya terminada y al voltear el cuello no vaya a tener ese remate que me dé una mala apariencia, sino que va a continuar una línea seguida, haciendo el remate siempre en la parte de la unión de los hombros, tanto el delantero como el de la espalda. Vamos a tener en cuenta siempre que la parte superior vaya cubriendo la costura de la parte inferior de la tirilla, o sea, donde se unió con el escote. Poco a poco vamos retirando los alfileres y vamos a pasar la costura por todo el orillo, tratando siempre de que sea uniforme esa distancia que se deja. Hacemos punto con la aguja, levantamos el pie y continuamos hacia la parte superior de la tirilla. Volvemos a hacer punto, giramos y continuamos pisando esta parte donde se había inicialmente unido con el cuello la tirilla. Hacemos punto nuevamente, giramos. Tengamos mucho cuidado en esta parte para que no me vaya a quedar un excedente, sino que quede en línea recta. Giramos aquí, volvemos a girar, retiramos este alfiler y por último vamos a llegar al punto donde iniciamos. De esa manera hemos dejado el remate en la parte del hombro, que es una de las partes menos visible al doblar el cuello.
Listo, tenemos montado nuestro cuello en la camisa. Bueno, terminado el cuerpo de la camisa, seguimos con la manga. Para la manga debemos tener previamente elaborados los puños. Los puños, de las cuales hemos funcionado 2 piezas y hemos doblado 1 centímetro de costura, vamos a prepararlos de la siguiente manera. Aquí donde doblamos 1 centímetro vamos a trazar una costura auxiliar igual que hicimos con la tirilla del cuello. La vamos a pasar a 0,7 milímetros. Hacemos esta costura y luego de tener esta pieza ya con la costura realizada, la vamos a ubicar sobre la pieza que está totalmente plana y sin el interlón adhesivo, y vamos a empezar a pasar una costura a 1 centímetro alrededor del cuadrante, dejando libre este centímetro de costura. Algo muy similar a como hicimos con la tirilla del cuello para poderlo pegar al escote. Aquí vamos a dejar este centímetro sobrante para poder después unir al puño de la camisa. De igual manera, esta manga, como es manga larga y lleva el puño, tiene una abertura. Esta abertura la vamos a cubrir con un sesgo, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a pegar y cómo vamos a montar los puños sobre la manga. La manga es una manga larga con puño, lleva una abertura, la cual vamos a cubrir con un sesgo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la máquina a elaborar estas piezas y a elaborar la respectiva abertura. Empezamos realizando la costura auxiliar que lleva el doblez de la parte del puño. Repetimos el del otro lado. Listo, ya tenemos estas piezas con la costura auxiliar que necesitamos para ubicarlas sobre la pieza que está plana totalmente. Recuerden, la debemos colocar derecho con derecho. Y vamos a empezar a unirlas de la misma manera que hicimos con el cuello de la camisa, dejando este centímetro. Siempre que realizamos costuras en partes de ángulos, debemos eliminar el excedente en esas esquinas, porque como estas piezas las vamos a voltear, no debe quedarnos exceso de tela, para que permita un volteado bien o uniforme. Listo. Ahora volteamos esta pieza.
nos podemos ayudar con esta punta de la tijera y luego planchamos estas piezas para que nos dé la caída que debe tener. Ya tenemos los puños y ahora vamos a continuar con la parte de la abertura. La abertura la vamos a recubrir con un sesgo. Este sesgo lo vamos a unir de revés hacia derecho, o sea, vamos a colocar el sesgo en la parte del revés, pero doblándola, teniendo el sesgo doblado al derecho. Repitamos la operación de este lado para que se observe mejor. Entonces, doblamos el sesgo y lo vamos a ubicar sobre la abertura. El sesgo está doblado al derecho y lo vamos a colocar sobre la abertura de la manga por el revés. Podemos dejar un excedente por ahí de 1 centímetro al comenzar y empezamos a pegarlo con una pestaña mínima, que tampoco nos vaya a quedar hasta el borde porque se nos puede soltar o hacer una ventanita y después nos queda mal la costura. Vamos a llegar hasta el final haciendo como una V y vamos a continuar hacia el otro lado de la abertura. Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque suelen hacerse pliegues o arrugas. Este proceso lo vamos a repetir en el otro lado de la manga, o sea, la otra manga. Aquí cuando hacemos esto nos va a quedar una punta de tela que no nos deja voltear. Entonces vamos a hacer un piquete hasta lo máximo que me dé sin ir a cortar el hilo. Entonces ahí donde quedó el punto hasta donde llega la abertura vamos a cortar para que me deje voltear el sesgo. Ya, debo cerciorarme que me va a dejar voltear. Ahora, como esta pieza es tan delgada y hay que hacerla así para que se vea delicada, vamos a quitar un poco de excedente de la costura que realicé. Teniendo mucho cuidado que no vayamos a cortar la puntada. Esto con el fin que cuando yo devuelva el sesgo no me vaya a dejar excedente de esa pieza. Entonces ya tenemos el sesgo y ahora vamos a voltear cubriendo la parte de la pestaña de la costura que he realizado y vamos a pasar nuevamente una costura por el borde del sesgo o del orillo que he doblado.
Listo, terminado. Puedo cortar el excedente. Y de esta manera ya tengo mi sesgo en la abertura. Como pueden observar, en esta parte me queda bastante abierto. Entonces vamos a hallar el punto centro de esta abertura. Voy a doblar y vamos a pasar una costura vertical o recta en esa parte de la punta, con el fin de que se vea más unido cuando lo voltee. De esta manera la abertura me va a quedar más cerrada. ¿Listo? Hacemos la misma operación en el otro lado y procedemos a unir las sisas de la manga a las de la blusa. Seguimos ahora uniendo las mangas a las sisas de la blusa. Lo primero que debemos hacer es hacer coincidir los puntos del costado y en la parte del hombro doblar y hallar la mitad. Hacemos un pequeño piquete y en la manga también debemos unir las sisas en la parte final y hacer un piquete en el punto central. Ahora ubicamos delantero de la sisa con delantero de la camisa. Debemos tener en cuenta que los piquetes que acabo de realizar me coincidan, porque ahí es el centro de ambas piezas. Y la idea es que estas medidas sean iguales, tanto la manga, la sisa de la manga como la de la blusa. Y voy a empezar a unir desde un extremo hasta el otro. Hay que tener mucho cuidado puesto que son curvas contrarias. Entonces nos toca con mucho cuidado para que una no vaya a quedar por debajo, sino que vayan todas a la misma, con la misma medida o pestaña de costura, que es 1 centímetro. En estas partes es un poquito delicado, puesto que las curvas no coinciden muy bien en la forma, pero lentamente la vamos acomodando. En la parte del hombro es importante que si en el cuello me quedó la pestaña hacia adelante, pues aquí en la unión de la manga debe quedar igual. Eso hace parte del control de la calidad que debe llevar la prenda cuando se está ensamblando. Listo, esta operación la vamos a realizar del otro lado de la misma manera. Luego de terminada esta costura, pasamos el filete en ambos lados. Unidas las sisas de la manga con la camisa, debemos planchar. Recuerden que cada costura que hacemos la debemos planchar para que horme mejor, para que caiga mejor, porque estas costuras, cuando las vamos a planchar, que la prenda ya está terminada, no es lo mismo, no nos deja, no permite ese buen planchado. Lo mismo la parte de la abertura, la planchamos
y los puños que ya también debemos tenerlos planchados. Listo, tenemos estas piezas ya planchadas, la abertura y unida la manga a la blusa. Vamos a continuar realizando la costura que empieza desde el borde de la manga o puño hasta el ruedo. Entonces pasamos esa costura y posteriormente hacemos la parte del puño. Al iniciar haciendo la costura del costado, debemos tener en cuenta la unión de las dos costuras de la manga con el cuerpo de la camisa. Para ello debemos colocar un alfiler para que no se nos vaya a correr, y luego vamos a empezar desde esta parte hasta llegar al ruedo. Ahora esta costura la vamos a filetear y realizamos la misma operación en el otro lado. Bueno, tenemos el puño y vamos a pegar esta parte que es la terminal del puño. En la abertura tenemos hacia el costado, ¿sí? Lo que me arma el costado, tenemos una parte más pequeña que la otra que es continuando el puño. Entonces, esta que es la parte que va a montar, la vamos a empezar a unir desde el borde, algo muy similar como hicimos con el cuello. Entonces vamos a fijarlo con un alfiler, porque debo unirlo hasta el otro lado. Y me debe quedar un excedente de la parte más corta que tengo desde la unión de las dos partes de la abertura. Este excedente que me va a quedar es para el monte de los botones. Entonces, como ya yo fijé esta parte, voy a empezar a unirlo a 1 centímetro desde donde tengo el alfiler. Recuerden que lo estoy pegando desde el revés hacia el derecho, o sea, sobre el derecho me está quedando la pestaña de la costura. Y al finalizar me debe quedar sobre el borde exacto la unión de las dos piezas. Entonces, como pueden ver, por el lado revés ya está guardado y por el lado derecho voy a introducir la pestaña y voy a recubrir con el otro lado del puño. En este lado vamos a eliminar toda esta pelusa para poder terminar. Esta parte de las esquinas la debemos abrir o sacar bien, y aquí voy a doblar esta pestaña. Entonces vamos a empezar en este lado
Recuerden que debe quedarme un excedente de 3 centímetros porque aquí va a ir el botón. Entonces, esa parte la voy a empezar libre, o sea, solamente lo que arma el puño. Y luego sí voy a empezar con la parte ya de la manga que queda incluida en el puño. Por todo el bordecito voy a pasar la costura. Hay que guardar todo. Y devolvemos por todo el orillo. Giramos y volvemos a llegar al punto donde iniciamos. De esta manera nos queda esta pieza para montar sobre la abertura. Esta misma operación la vamos a hacer del otro lado, o sea, la otra manga. Finalmente vamos a hacer el dobladillo final del ruedo de la camisa. Para este orillo vamos a doblar un medio centímetro y voy a volver a doblar más o menos 0,7 a 1 centímetro. Y vamos a empezar a hacer un dobladillo muy fino, en el cual vamos a pasar la costura por todo el orillito. Debemos hacerlo cuidadosamente ya que son curvas y son un poquito delicadas para que ellas den la vuelta, entonces nos toca con mucho cuidado. Esta parte de la curva es de mucho cuidado, tenemos que irnos ayudando con los dedos a guardar y a armar la curva. Estos dobladillos no es recomendable hacerlos tan gruesos porque se dificulta más hacer la horma de la curva. Y así sucesivamente hasta terminar todo el borde del dobladillo. Finalmente tenemos la camisa terminada. Como les expliqué, en la parte del puño, el excedente que nos queda en la parte de abajo va a ser para ubicar el botón. De esta manera, en esta parte va a ir el ojal. Lo tenemos aquí sujeto con un alfiler porque nos quedaría faltando esta parte. Lo mismo del otro lado. La parte de la botonera, es importante definir dónde va a ir el primer botón. Para eso debemos ubicar el punto del busto. En esta dirección debe ir el primer botón. ¿Listo? En la parte del busto debe ir el primer botón. Y a partir de allí vamos a tomar de 6 a 7 centímetros cada botón. Debemos tener en cuenta que al final no se ve bien dejar un botón muy pegado al orillo, ¿sí? Entonces, en las blusas femeninas iniciamos con el primer botón en la línea del busto y hacia arriba podríamos colocar uno. Es opcional si colocamos en la parte de la tirilla o lo dejamos simplemente sin botón porque en dama el cuello pues generalmente se usa abierto y no es tan necesario que tengamos un ojal y un botón en esta parte. Pero sí puedo decidir si a partir del busto coloco los botones o si la quiero un poco más cerrada puedo marcar otro botón hacia arriba y hacia abajo los que me alcancen a salir en una distancia mínima de 5 centímetros. Puede ir de 5
a 7 centímetros la distancia de los botones. Entonces, espero que hayan aprendido la confección de esta hermosa prenda que no debe faltar en el ropero de una mujer.